que supera al miedo. La fe que supera al miedo. Es el título de la reflexión en esta mañana, enmarcada dentro de la temática que hemos venido desarrollando, encuentros de poder. Encuentros de poder. Utilizaremos como base bíblica el Evangelio según San Lucas capítulo 8. Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la preciosa revelación que hay en ella. Permítenos, Señor, en esta mañana que nuestros pensamientos y nuestras mentes estén abiertas para recibir tu enseñanza y tu palabra. Gracias, Señor, por este lindo pasaje. Permíteme, Señor, compartirlo con mis hermanos y regálame de tu gracia. Me escondo en tu gracia para proclamar tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La fe que supera al miedo. Yo no sé, pero a mí me parece que en alguna ocasión es posible que usted haya escuchado esta linda historia. Es un lindo y un maravilloso relato quien lo hace con lujo de detalles, justamente el científico, el médico y el historiador Lucas. La historia, ustedes la escucharon. Jesús iba de un lugar a otro. Y ahora en un momento explicaré la razón de por qué él iba de un lugar a otro. Y dice la narración que mientras él iba, una gran multitud iba con él. Y la multitud apretujaba, apretaba y casi que no dejaba caminar a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús. En medio de esa multitud, la narración bíblica dice que aparece una mujer con una condición terrible, con una enfermedad terrible, con una enfermedad muy dolorosa para ella, y aunque aparentemente oculta, no dejaba de ser una terrible dolencia para aquella mujer. Esta mujer, que aunque la narración bíblica no nos dice qué sabía de Jesús, es posible que
ya había escuchado mucho de los milagros que Jesús había hecho. Y dice la narración bíblica que esta mujer previamente había gastado todo su dinero, había hecho todo lo que a su alcance estaba posible hacer para que su enfermedad pudiese ser curada, y nada, ningún médico, dice la narración bíblica, ningún médico había podido hacer nada. Pero esta mujer que había escuchado hablar de Jesús, me imagino débil justamente físicamente, débil por su enfermedad. La enfermedad era una enfermedad terrible, usted la leyó, era una enfermedad que dice que era un flujo de sangre, una enfermedad, y que por 12 años, Dios mío, imaginémonos, aquella pobre mujer, aquella terrible mujer, por 12 años estaba sufriendo una terrible enfermedad llamada un flujo de sangre. Eso me imagino que había causado en ella una debilidad física. Pero esa debilidad física no fue impedimento para que aquella mujer, con la información que tenía de Jesús, se atreviera de pronto a levantarse de su lecho, a levantarse de su cama y salir corriendo y meterse en medio de la multitud. Y allí entre apretujones y me imagino entre empujones, ella dijo: si tan solo tocara el borde de su vestidura, si tan solo pudiera alcanzar el borde de su vestidura, algo, yo sé que algo va a pasar. Y dice que entonces aquella mujer salió y fue y trató de alcanzar el borde de su vestidura, y el borde de su manto lo tocó, y la narración bíblica que de inmediato aquel flujo de sangre paró. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Jesús, que estaba en medio de la multitud, exclama: espérate, ¿quién me tocó? ¿Quién me apretujó? Alguien me ha tocado. Creo que la reacción de la multitud y aún la reacción de los guardaespaldas de Jesús, de los que caminaban al lado de Jesús: Señor, pero hay una multitud y todo el mundo te aprieta y tú vas a decir que ¿quién te tocó? La exclamación de Jesús es: alguien me tocó de manera diferente, porque poder ha salido de mí. La pregunta estaba en el aire, y me imagino que en medio de la multitud todo el mundo estaba en silencio, porque Jesús hacía una pregunta: ¿quién me ha tocado? Aquella mujer que sabía que había tocado a Jesús de manera especial, de manera particular, dice: Señor, yo te toqué, yo fui quien te toqué. Y le cuenta a Jesús por qué razón se atrevió a tocarlo a él y tocar su manto. Jesús, maravillado por la fe de aquella mujer, dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué lindo encuentro. Pero permítanme ubicar varios elementos interesantes, porque es preciosa la narración. Si yo les cuento la narración como se la conté hace un momentito, puede ser que la narración es maravillosa, pero es un tanto plana. Pero cuando leo la narración dentro de lo que está pasando y lo que va a suceder después, la narración es poderosísima. Lo primero que me llama la atención de cómo empieza la narración justamente es en las primeras palabras de cómo empieza. Dice: mientras Jesús iba. ¿Y qué pasó? ¿Qué era lo que pasaba? Jesús iba caminando. ¿De dónde a dónde? Se dirigía hacia la casa de un dirigente de la sinagoga. Ese dirigente de la sinagoga se llamaba Jairo. Y su hija, el dirigente de la sinagoga, un líder religioso de aquel momento, su hija estaba muriendo. Y mandaron llamar a Jesús, que entre otras cosas, déjeme decirle, Jesús se había convertido en el centro. Jesús no pasaba desapercibido. Todo el mundo donde sabía que estaba Jesús, la gente seguía a Jesús. Y entonces mandaron llamar a Jesús porque la hija de aquel dirigente se estaba muriendo. Así que Jesús, atendiendo aquel clamor, se dirige hacia la casa de Jairo. Y caminando hacia la casa de Jairo, creo que en la mente de Jesús, lo que estaba en la mente de Jesús era ir a ayudar a Jairo, ir a ayudar a la hija de Jairo que se estaba muriendo. No estaba en la mente de Jesús aquella mujer, no estaba en el escenario de Jesús aquella mujer. Pero me llama poderosamente la atención eso, que mientras
mientras Jesús iba, aparece aquella mujer y lo interrumpe en el caminar. Y entonces en ese caminar, mientras Jesús iba, sucede toda aquella linda historia que les acabé de mencionar. Y aquí viene la primera enseñanza poderosa. Cuando yo vi en el texto eso poderoso, dije: gracias, Señor. ¿Sabe qué me enseña eso? Jesús nunca está ocupado para atenderme, y aunque Él esté ocupado, siempre me atiende. Jesús siempre está atento a tu necesidad. No importa que Él esté ocupado en otras cosas, Él siempre tiene tiempo para ti. Él se va a detener para mirar también tu necesidad. Y aunque en la mente de Jesús estaba yendo hacia la casa de Jairo, Él se detuvo para decir: ¿quién me ha tocado? Algo pasó. Yo le voy a decir algo: hay mucha gente que no se acerca a Dios porque cree que Dios está muy ocupado, porque cree que tú no mereces la atención de Dios, porque crees que Dios ya se olvidó de ti. Déjeme decirte, aunque Dios esté ocupado, siempre va a tener tiempo para ti. Me gustó eso. Dios siempre va a tener un espacio y un tiempo para atenderte. Él nunca estará tan ocupado para no atender tu necesidad. Mientras Él iba, pero otra cosa me gusta poderosa mientras Él iba, el evangelio siempre está en acción. El evangelio siempre está en acción mientras Él iba. Ok, mientras Él iba, y ese evangelio en acción otra vez, había una gran multitud. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Que cuando hablamos de multitud viene a nuestra mente toda esa cantidad de personas, unos que lo seguían porque lo necesitaban, otros que lo seguían para criticarlos, otros que lo seguían por curiosidad, otros que lo seguían por diferentes intenciones. Pero déjeme decirle, finalmente mucha gente seguía a Jesús, la multitud seguía a Jesús, y esta mujer profundamente necesitada era parte de esa multitud. Cuando la Biblia se refiere a multitud, quiere decir que tú y yo cabemos en esa multitud. Tú y yo tenemos un espacio en esa multitud. No importa, yo le voy a decir algo, no importa la razón por la cual tú hayas llegado en este momento a la casa del Señor, estás en la casa del Señor. No importa la razón, no importa la motivación, bendito el Señor, estás en la casa del Señor. Bienvenido eres. Si eres parte de la multitud, bienvenido eres, porque aunque eres parte de la multitud, Dios te va a atender. Y aunque Dios esté dirigiéndose hacia otro sentido, a otra dirección, Dios se va a detener para atender tu necesidad. Dile que tiene al lado: Dios se fija en ti, Dios conoce tu corazón. Dile: Dios conoce tu situación, Dios sabe por lo que estás pasando en esta mañana. Dios sabe cómo llegaste en esta mañana. Dios lo sabe. Me gusta eso. Muchos de los líderes que caminaban y muchos de los discípulos de Jesús no sabían de la condición de muchos de la multitud. No sabían ni siquiera de la situación de esta mujer, pero el Señor sí sabía. Y el Señor sabe tu situación en esta mañana. Yo no la sé. Pero déjeme decirte que el Espíritu de Dios sí sabe cuál es la circunstancia con la cual llegaste en esta mañana. Luego de esa introducción que se da solamente en esas dos palabras, en ese evangelio dispuesto, en ese evangelio de acción de: y mientras Jesús iba, la multitud le oprimía, la multitud necesitada, la multitud de curiosos, la multitud de criticones, pero la gente estaba ahí. Entonces, de manera específica, la historia se enfoca en aquella mujer. Y permítame entonces tocar algunas características particulares de esta mujer. En primer lugar, que era una mujer. Y en el contexto particular, una mujer. Las mujeres, los niños y los ancianos en ese contexto eran gente de segunda categoría, era gente que no tuvieran valor. Estamos hablando en una sociedad particularmente patriarcal, en una sociedad particularmente machista por cultura en ese momento. Así que cuando el escritor bíblico se enfoca en la figura de una mujer, me enseña algo. Escuche, el evangelio siempre está para atender a los más necesitados. El evangelio está para atender a los relegados. En ese momento la relegada era la mujer, y el evangelista se enfoca particularmente en la mujer. Pero no solamente era una mujer mujer que por su condición era terriblemente desechada, rechazada. La ley de Moisés y la ley judía decía
que la mujer tan solo en su periodo natural de mujer, en su periodo menstrual, la ley decía que necesitaba ser separada de la comunidad, y según la ley, en el contexto judío, según la ley, por ese tiempo de días, los 3 o 4 días que normalmente la mujer tenía su periodo natural de menstruación, era considerada inmunda. Nadie, absolutamente nadie, podía tocar a una mujer en ese momento. Nadie, la mujer era intocable, era inmunda. Pero esta mujer no solamente había durado 3 y 4 días, esta mujer duraba 12 años, 12 años, 12 años. Usted se imagina la situación física, emocional, social, en la autoestima de aquella persona. Esta mujer estaba definitivamente destinada a ser una mujer rechazada socialmente. ¡Wow! Qué triste el cuadro de aquella mujer. Esta mujer parece ser que había luchado y había caído en un nivel de frustración terrible, porque la narración bíblica también me dice que además de que esta enfermedad la había sufrido por 12 años, dice que había gastado, lo que quiere decir que de alguna otra manera, algún día esa mujer tuvo dinero. Escuche esto. ¿Cuántas veces usted un día tuvo una buena condición y una circunstancia lo ha llevado a una ruina? Esta mujer parece que, por la narración bíblica, dice que había gastado todo cuanto tenía. Lo que quiere decir que tenía, pero ya lo había gastado. La enfermedad no solamente la había consumido físicamente, la enfermedad no solamente la había consumido socialmente, la enfermedad no solamente la había consumido emocionalmente, sino que también la enfermedad la había consumido económicamente. Había gastado todo lo que tenía y no había podido ser curada. Pero no solamente eso, la mujer, además de que ser mujer, desgastada socialmente, económicamente, emocionalmente, adentro su fe había sido completamente desgastada, porque dice que ya había gastado todo cuanto tenía, y todos los médicos en los que había visto, ninguno había podido hacer nada por ella. Me imagino que el nivel de frustración de aquella mujer, y yo me atrevo a pensar cuando leía el texto, ¿cómo sería la fe de aquella mujer? Si a una mujer de hoy o a un hombre de hoy nos pasara una circunstancia tan terrible, ¿cuántas veces hemos dicho ya no hay nada que hacer? Y hemos caído en circunstancias donde tendemos a perder la esperanza. Sin embargo, aquella mujer, aunque la circunstancia la había consumido, y aquí viene el poderoso valor del evangelio, aunque la circunstancia real, escuche, real, la había consumido, ella guardaba una luz de esperanza de que alguien de quien había oído podía hacer algo por ella. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Si llegaste en esta mañana aquí completamente desesperanzado, completamente desesperanzada, creyendo que ya no hay salida, que ya no hay alternativa, creyendo que todo se ha perdido, bienvenido al club. ¿Cuántos nos hemos sentido de pronto alguna vez así? Creyendo que ya no hay salida, que el médico le dijo que era cáncer, que el médico le dijo que era diabetes, que usted ve que sus hijos cada vez más van para atrás, que usted ve que sus relaciones interpersonales cada vez van más para atrás, y que aunque usted haga todo lo que es posible hacer, hay momentos donde decimos, ¿sabe qué, Señor? Ya no hay nada más que hacer. Pues entonces le voy a animar a que usted siga el ejemplo de esta mujer, porque justamente cuando ya no hay nada más que hacer, solamente nos resta
atrevernos, escuche, atrevernos a meternos en la multitud y atrevernos a decir, Señor, si tan solo tocara el manto, si tan solo te pudiera tocar. Esta mañana donde yo le quiero decir es, ¿sabe qué? No dependas más de tus fuerzas. No dependas más de tus fuerzas, no más, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya bregaste una vez y bregaste una vez y bregaste otra vez y bregaste de esta manera. Esta mañana dile, Señor, esta mañana yo no quiero depender más de mis recursos, no quiero depender más de mis fuerzas. Señor, quiero depender totalmente de tu gracia y tu misericordia, de tu misericordia. Aquella mujer llena de esa esperanza le dio fuerzas. Escuche, esa esperanza le dio fuerzas. Y vuelvo y repito, me imagino que se metió a empujones. Era mujer, pero además de ser mujer físicamente de pronto frágil, como consecuencia de su enfermedad. Leía un comentario precioso, increíble la fuerza que de alguna otra manera produce la fe y la esperanza, porque aún físicamente aquella mujer tuvo que abrirse paso en medio de la multitud. Escuche, y los discípulos de alguna otra manera cuidaban a Jesús, lo protegían, y aquella mujer dice, si tan solo alcanzara a tocar el manto, y aquí quiero resaltar algo, dice, si tan solo tocara el manto. La palabra manto en griego es tilish. ¿Y sabe qué le quiere, a qué se estaba refiriendo? El manto no era la vestidura completa de Jesús, era un manto, se conoce como el manto de oración. Era un manto que se colocaba sobre la vestidura normal que las personas utilizaban, y ese manto lo utilizaban solamente los que eran reconocidos como rabinos o como maestros. Jesús, quien ya no pasaba desapercibido, él utilizaba este manto, y ese manto era, escuche, símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. Y me llamó la atención esto. En el relato completo, todos los anteriores que hubiese tenido autoridad para curarla no pudieron, porque los médicos tenían autoridad médica para poderlo sanar. Ella había gastado todo lo que tenía visitando a un médico y al otro, quienes tendrían que autoridad para poderla salvar, para poderla sanar, para poder resolver su problema, y no pudieron. Ella dijera, si tan solo toco el manto, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo tocara un poquitito de su autoridad, bendito el Señor, un poquitito de su autoridad. Y déjeme decirle en esta mañana, acérquese al Señor, no creyendo que es un milagrero, no creyendo que es un milagrero, que es un sanador. Usted se va a acercar a quien tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y con la óptica que nos acerquemos a Dios, con la intención y con el conocimiento que nos acerquemos a Dios, eso mueve el corazón de Dios. Tocó, y el texto hace énfasis justamente que lo que aquella mujer pensó es, si tan solo tocase el manto, el borde de su manto, si tan solo tocara un poquitito de su autoridad. Señor, yo ya no puedo, nadie más pudo, solo tú puedes. Y con esa actitud, aquella mujer se acercó, miedosa, sí. Por esa razón, dice el texto bíblico, que se acercó por detrás, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Saben? El Señor no quiere que de pronto usted haga mucho alarde para acercarse a Él. Él simplemente quiere ver su corazón. Y aunque sea así de manera sencilla, eso de por detrás me habla de sencillez, de humildad. Y decir, Señor, yo reconozco tu autoridad. Y en esa autoridad yo me humillo, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Esa actitud hizo que de Dios y hizo que de la persona de Jesús brotara poder, porque apenas ella tocó el borde del vestido de Jesús,
de manera instantánea, 12 años, pero de manera instantánea, el flujo paró. Y hay algo interesante. Nadie más lo sabía que eso sucedió, sino la mujer. Déjame decirte algo. Hay respuestas que Dios te las va a dar y solamente eres tú quien vas a sentir esa respuesta de Dios. Recíbela, recíbela, recíbela. Aunque nadie más vea lo que está pasando, escuche, aunque nadie más vea lo que está pasando, recibe la intervención del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo en un medio posmoderno, donde todo tiene que ser exhibido, donde todo tiene que ser exhibido y donde tiene que ser a veces todo mostrado. Vivimos en la era del show. Estoy leyendo un material interesante, justamente los medios masivos de comunicación, todo lo quieren ver show. Los cultos hoy son show, hoy toda la religión es show, pero déjeme decirle, Dios también se mueve en el secreto, Dios también se mueve en el secreto, Dios también sana en secreto, Dios también obra en secreto. Dile, Señor, yo recibo en secreto. Y aquella mujer sintió que su flujo de sangre paró. ¿No es más grande el milagro que se hace en el show donde todo el mundo se da cuenta que el milagro que también se hace en el silencio y en el secreto de Dios? Dile que tiene al lado, Dios te va a contestar en secreto. ¿Es posible que Dios te conteste en secreto? Claro que sí. Eso me gusta porque a veces estamos pensando que Dios siempre tiene que estar dando alarde. Ahora déjeme decirte, Dios no va a negociar su gloria y Dios sí quiere que tú cuentes lo que Él ha hecho. ¿Aló? Y el propósito de Jesús preguntar quién me ha tocado no era para avergonzar a aquella mujer. No, recuerden que socialmente esta mujer era considerada inmunda y Jesús no podía parecer como insensible frente a esa realidad. Cuando Jesús dice quién me ha tocado, tiene dos razones. En primer lugar, para mostrar que el poder y la autoridad que él tenía, si era capaz de sanar a aquella mujer que de pronto muchos sabían que era enferma. Y que si los demás médicos no pudieron y nadie más había podido hacer nada por ella, en aquel instante cuando la autoridad del cielo fue tocada, el flujo de sangre paró. Número uno, Él quiere que usted cuente, Él quiere que usted cuente lo que Él ha hecho, porque toda la gloria es de Él. Porque Él no negocia su gloria, toda la gloria es de Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que cuente lo que Dios ha hecho, cuente lo que Dios ha hecho. Una vez y otra vez, cuente todo lo que Dios ha hecho en su vida. Toda la gloria es de Él. Y dice entonces la narración bíblica, ¿quién me ha tocado?, pregunta Jesús. Los discípulos, de manera sorprendida y de manera ingenua y un tanto ignorantes, dicen, Señor, pero si todo el mundo te está apretando aquí. Esto hay un mundo de gente aquí y tú preguntas que quién te ha tocado. Jesús dijo, alguien, verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y permítame, aplico una regla hermenéutica. Una de las reglas hermenéuticas es, para encontrar el significado importante de un texto, mire cuáles palabras se repitan de manera continua. Y hay una palabra en esos 6 versículos, hay una palabra que continuamente se repite, y se repite justamente en el versículo 44. Se acercó por detrás y tocó. Versículo 46, alguien me ha tocado. Verso 47, y entonces dice que ella se presentó delante de él y le contó por qué causa le había tocado. La palabra que se repite ahí es que tocar. Escuche, en este momento quien toma la iniciativa de tocar es la mujer. La iniciativa de tocar, el tocar implica contacto. Escuche, el tocar implica contacto. El evangelio, tú no puedes recibir bendición del evangelio a control remoto. Tú no puedes recibir bendición del evangelio a la distancia. Tú no puedes recibir contacto, no puedes recibir bendición del evangelio siguiéndolo de lejitos. Se necesita tener ¿qué? Contacto. Se necesita tener ¿qué?
Contacto, contacto, contacto. Y se necesita todos los días en la mañana. Señor, Señor, yo ya no puedo. Necesito que tú me ayudes. Al mediodía, Señor, yo ya no puedo. Necesito que tú me ayudes. Y en la noche, Señor, yo ya no puedo. Necesito que tú me ayudes. Y si todavía no ha pasado al otro día por la mañana, Señor, yo no puedo. Necesito, pero necesitas establecer ¿qué? Contacto. Aquella mujer recibió la sanidad porque se decidió tocar el manto de Jesús. Hay gente que quiere recibir bendición con un cultico, con el cultico de 45 minutos, el sermón de 45 minutos, el cultico del domingo. No, déjeme decirle, aquella mujer tuvo que ser decidida y estar dispuesta a mantener ¿qué? Contacto. Dígale que tiene al lado, lo espero el domingo, no se desconecte. Dígale, lo espero el domingo, no se desconecte, no se desconecte. No se desconecte, no se desconecte. A mí me está aterrando en el nombre. No se desconecte, no se desconecte. Mantente en contacto, mantente en contacto. Atrévete a tocar al Señor. ¿Usted cree que si aquella mujer hubiera ido en medio de la multitud y hubiera desistido de su empeño de tocar el manto, hubiese sido sana? La narración bíblica no estaría ahí, porque la narración bíblica está diciendo, porque ella tocó el manto, fue sana. Mantén el contacto. Cuando estamos en esa disposición de tocar al Señor, con esa actitud de reconocer su autoridad, de reconocer su soberanía, no de un milagrero, no de un bombero que me apaga el incendio, sino de reconocer que es el Rey del universo, el Señor de señores. Y cuando me acerco a Él en esa actitud, virtud sale de Él. Déjeme decirle, usted y yo podemos mover el corazón de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Usted y yo podemos mover el corazón de Dios. Me gusta que aquella mujer continúa con la actitud de humildad y termina la historia. Cuando entonces la mujer vio que Jesús preguntaba quién la había tocado, vino temblando. Esto de vino temblando me gusta mucho. Otra vez con esta teología de la prosperidad, con esta teología del apostolado, con esta teología de los profetas, donde yo exijo, donde yo declaro, donde yo, déjeme decirle, donde yo le reclamo al Señor. A mí me parece que al Señor no solo hay que reclamarle, delante de Él hay que venir continuamente temblando, en una actitud de humildad, en una actitud de reverencia, en una actitud de decir, Señor, hágase tu perfecta voluntad. Señor, me abandono en ti, Señor. Sí, tú me has dado promesas, creo a tu promesa. Por tu promesa es que vengo a ti, por tu promesa es que descanso en ti, Señor. Pero yo no te reclamo nada, yo te imploro, yo te suplico que por tu misericordia, Señor, obres en lo que tú sabes que yo necesito. Y con una profunda actitud de humildad, repitan conmigo humildad. Repita conmigo humildad. Repita conmigo humildad. Con una actitud de humildad venir y decir, Señor, sí, aquí estoy, yo te necesito. Y postrándose a sus pies, le declaró delante del pueblo, testificó. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Postrada a sus pies testificó todo lo que el Señor había hecho y por qué ella lo había tocado de la manera que lo había tocado. La historia termina con un proceso de restauración total. Él, el que tiene toda autoridad, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, hubiese podido juzgar a aquella mujer. Socialmente no era permitido que una mujer tocara a un hombre.
No, en ese contexto no se podía. Y mucho menos que esa mujer se atreviera en público a tocar a ese hombre. No se podía. Era condenable, totalmente condenable. Pero el que tiene toda autoridad, la respuesta que le da: hija, tu fe, tu fe. Y cuando se refiere a fe, se refiere a estos elementos: a humildad, a dependencia. Se refiere justamente a abandonarse, pero se refiere a reconocer la autoridad de quien tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa actitud tuya te ha salvado. Y me gusta que el texto no solamente dice te ha sanado, el texto dice te ha ¿qué? Te ha salvado. Porque justamente Él no solamente quiere salvar, no solamente quiere sanarnos físicamente, Él quiere sanarnos mentalmente, Él quiere sanarnos emocionalmente, Él quiere salvarnos y sanarnos socialmente, pero sobre todas las cosas Él quiere que establezcamos esa relación permanente y continua con Él. Cuando el término dice tu fe te ha salvado, está hablando de un elemento holístico, de un elemento general, donde la obra del Evangelio no solamente me ayuda físicamente, el Evangelio me sana mentalmente, el Evangelio me sana emocionalmente, el Evangelio me sana físicamente, el Evangelio me sana relacionalmente, el Evangelio me sana económicamente, pero sobre todas las cosas el Evangelio me sana en mi relación con Dios. Y cuando el Evangelio me toca de manera holística, me puedo ir con el shalom de Dios. Me gusta esto, porque ¿sabe cómo la envió el Señor? Claro, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado holísticamente, integralmente. Ve en paz. Ese ve en paz es ve con el shalom. Ve con toda la bendición. Ve con toda la felicidad. Ve con toda la posibilidad ahora de disfrutar de la bendición de tu fe. Ahora esta mujer podía ir al templo. Ahora esta mujer podía adorar. Es más, la narración bíblica no me dice si era casada o era soltera, pero si era casada podía volver con su esposo. Y lo más lindo que si era soltera, ahora esta mujer se podía casar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta mujer se podía ahora enamorar, se podía socialmente encontrar a alguien que le diera un valor. Mire cómo el Evangelio nos dignifica, el Evangelio nos hace mejores personas. Me gusta porque el Evangelio va más allá de la religiosidad. El Evangelio siempre nos da calidad de vida y nos hace mejores personas. Bendito el Señor. ¿Por qué no te atreves en esta mañana a tocar el borde del Señor? A tocar el borde del Señor y decir: Señor, te necesito. Aunque la sociedad me diga no, tú me dices sí. Aunque las circunstancias me digan no, tú me dices sí. Integralmente, Señor, aquí estoy. Toco el borde de tu vestidura y que, Señor, que el flujo del mal, que el flujo del pecado, que el flujo de la miseria pare en mi vida y yo pueda recibir el shalom de Dios. Bendito el Señor, que así nos ayude el Señor. ¿Cuántos damos la honra y la gloria al Señor?